data center y soluciones de edge computing, que aquí en Pulso IT, uno de los temas que sin lugar a dudas como que está moviendo el tema de la tecnología hoy en día. Es un tema que se discute, es un tema que está permanentemente en evolución. Mi nombre es Alejandro Alonso, soy de el medio itsitio.com y lo voy a tratar de llevar a ustedes y a los panelistas por los distintos temas que tienen que ver con esta problemática. Y tenemos de todo, tenemos desde la parte, digamos, de arriba del data center con equipos hasta la parte de infraestructura de cableado, tenemos de todo. Así que vamos a poder hablar en extenso de todos esos temas. Un data center que ayer en un panel que tuvimos de almacenamiento tratábamos de definir la cosa como fierros inteligentes. Ya no es un negocio de fierros, sino de fierros inteligentes, y eso implica software. Hoy con el data center pasa algo parecido, está cambiando desde hace ya prácticamente una década, está cambiando el paradigma y ya no hablamos de data center porque la parte, casi diría, la parte de center está distribuida. O sea que hoy es el data center en todos lados, de ahí el fenómeno de edge computing, que es un fenómeno interesante y es también una gran oportunidad de negocio. Yo voy a empezar a presentar a los distintos panelistas. Algunos ya han estado en ediciones anteriores de Pulso IT. Vamos a empezar con Gabriel Pérez Castro, Sales Business Development Manager de Cisco. Lo tenemos aquí, no lo voy a tapar. Y voy a ir ya planteando las primeras preguntas a medida que los voy presentando. Gabriel, ¿cuál te parece que es la situación hoy del data center? ¿Cuál es, en qué está cambiando el data center de los últimos 5 o 10 años a la fecha? Bueno, ¿ahí se escucha bien? Ahí, porque si no después... parte de lo que vos introducías en la primera parte de la charla, desde Cisco estamos viendo cómo el rol preponderante que toma la aplicación. Hoy la aplicación es el vector que lleva hacia la digitalización. Algo que todas las empresas están haciendo, todas las empresas están mirando, y es el paso previo a lo que viene después, que es la cuarta revolución industrial. A partir de ahí y de poner la aplicación en el centro, y vos lo mencionabas recién, lo que está cambiando del data center es justamente eso, que el data center ya no está centrado. Desde Cisco llevamos la estrategia de data center que llamamos Data Center Anywhere, porque entendemos que el data center está ahí, en donde el dato se produce, en donde la aplicación se corre. Y es importantísimo para las áreas de tecnología, las áreas de TI de las organizaciones, poder llegar y extender esas fronteras del data center y llegar hasta ahí. El data center de TI tiene que estar donde la aplicación corre y donde el dato se produce. Recordemos, digo, la imagen que uno tiene del data center era poco más que una sala, de lo que hoy sería una sala de servidores, es decir, la famosa pecera. Servidores y equipos de comunicación. Y equipos de comunicación, no mucho más que eso. Hoy estamos hablando de centros de datos, grandes centros de datos, pequeños centros de datos de borde, o incluso, ya hablaremos luego con el resto de los panelistas, centros de datos que se despliegan de manera casi instantánea en un container, porque se necesitan rápidamente en una determinada locación. Por lo cual, ese paradigma está cambiando. A mí me gustaría conocer la opinión también, y estoy seguro que ustedes también, de Ramiro González, que es Distributor Business Manager en HPE. Ramiro, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, es un conjunto de todo lo que estamos hablando. Inicialmente lo primero que detectamos es, obviamente las aplicaciones mandan. Hoy en día tengo que empezar a analizar desde el lado del Edge Computing, empezar a analizar los 4 variables que tenemos en el mercado que nos está pasando en el ecosistema. El primero, tenemos muchos dispositivos IoT que me generan información. ¿Qué aplicaciones voy a correr sobre esos dispositivos? ¿Qué velocidad voy a tener de respuesta hacia el consumidor, ya sea cliente o empleado?
que tiene que tener, eso me da el 24x7 de servicio y que esté alto el SLA. Y obviamente, además de eso, se me está mezclando en el data center el tema de traiga su dispositivo. Y además tenemos esto de la nube híbrido privada. Esto de la nube híbrido privada lo que me hace es que tengo que sí o sí, no me importa si está en premise o está en el cloud, donde esté, sin la frontera. latencia es cero. Sin frontera. Entonces, la idea del Edge Computing o de donde empezó el concepto de Edge Computing es el preprocesamiento de datos en el borde para mandarlo mejor o lo más masticado al data center para poder hacer esa interacción rápida y empezar a solucionar esos problemas. En el medio tenemos el factor humano que después podemos entrar en discusión si millennial sí, millennial no, que son más impacientes por ahí que el negocio. Claro. Entonces, toda esa conjunción del Edge Computing es lo que nos está cambiando el entorno. Entonces, básicamente es tratar de solucionar esos problemas y entender. Después tenés que ver si vas a un cliente B2C o B2B y las necesidades que tiene cada uno, ¿verdad? Claro. Aquí lo tenemos a Ignacio Ugalde, IT Solution Architect de Schneider Electric. Y me gustaría conocer, digamos, cuál es la visión que tiene Schneider. Ven cómo vamos bajando, digamos, desde lo más... ellos hablan mucho de aplicación y seguramente aquí hablaremos de también la necesidad de rápido despliegue o despliegue conveniente. Claro. Bueno, buenas tardes. A ver, para sumar un poquito a lo que ya habían dicho, todo es data center, ya lo había mencionado. Esa es la visión, eso es la forma que ya atacamos el mercado y diseñamos productos y servicios en consecuencia. Pero algo que también estamos viendo que es muy interesante es que la tecnología tiene que adaptarse constantemente. O sea, se transformó en un ambiente vivo, el Edge, con lo cual no solo tiene que estar en cualquier lado, sino que tiene que ser móvil, tiene que ser adaptable, tiene que poder crecer rápidamente, crecer en caliente, en potencia. El cliente no sabe o el usuario no sabe exactamente dónde, cuánta potencia, qué capacidad va a necesitar. Entonces es esa flexibilidad la nueva variante, ¿no? Y en línea con eso, aparte de ciertos productos de infraestructura que podemos brindar, más de esta área, digamos, también está todo el tema del servicio y acoplarnos al software y las aplicaciones y al servicio. Hoy uno no puede, como proveedor, ceñirse en una sola cosa, ¿no? Digamos. Claro. Al lado de Ignacio lo tenemos a Juan Pablo Borray, gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Panduit. Y como ven, ahora el desafío también tiene que ver no solamente con aplicaciones, no solamente con el despliegue de la infraestructura, sino que tenemos que tener un medio físico, por más inalámbrico que quisiéramos que fuera, no puede serlo, un medio físico para llegar con los recursos. Hablamos de datos, hablamos de energía. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen en este caso? Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, complementando lo que han dicho todos, hoy en día el reto que trae el Edge Computing es que estamos poniendo equipos de IT donde antes no los poníamos. Entonces, cuando acondicionábamos un espacio para eso, hoy en día probablemente no tenemos el espacio. Entonces, la infraestructura o lo que nosotros hacemos es proveer soluciones que puedan también soportar esos ambientes diferentes donde hoy va a estar el data center. Porque vamos a tener los mismos soluciones, o más bien las mismas aplicaciones que tiene un data center, pero en un espacio que tal vez no es el mejor ni el más adecuado. Hay que lidiar con temas de temperatura, humedad, una cantidad de cosas que antes estaban controlados, pero que ahora no lo están. Entonces es necesario también desarrollar medios de transmisión y equipos, gabinetes y una cantidad de cosas que puedan soportar con estas características del ambiente. Y estoy de acuerdo en el tema que aquí la aplicación es lo que hace, es el centro de todo, ¿no? Entonces, eso es un poco la visión que tenemos nosotros. Estoy tentado de preguntarles a los panelistas, va a ser la próxima pregunta, ¿dónde fue el lugar más raro que tuvieron que montar un data center? Por ahí puede ser interesante la respuesta. Bueno, lo tenemos aquí a Lucas Amin, que él es ingeniero de productos y aplicaciones de Furukawa. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de este tema? Bueno, buenas tardes a todos. Un poco el desafío y la visión que tiene Furukawa en cuanto a los enfoques más desde el punto de vista de infraestructura, siempre apoyados un poco en lo que se viene mencionando a nivel de capa de aplicación, es trabajar en infraestructuras que sean flexibles.
que sean fáciles de trasladar, fácil de mudar, fácil de instalar. Y trabajamos un concepto muy fuerte que es el de opticalización del data center. Llevar el data center a que sea 100% en fibra óptica para poder estar trabajando en una zona de capa de edge y aportar una baja latencia en la experiencia final al usuario, donde se traduce en una experiencia mucho mejor para todo lo que son los clientes y los usuarios. Ni hablar de lo que es el Internet de las Cosas, donde empezamos a sumar muchos dispositivos, como bien mencionaban, del tipo de monitoreo, sensores, que requieren que esa experiencia sea amigable y no sea complicada. Entonces, dentro de una infraestructura tiene que ser opticalizada, en el mejor de los casos, y también un concepto de preconectorización, que nos dé la posibilidad de que esa infraestructura sea movible, sea flexible, que tenga una tasa de crecimiento calculada y que no demande mayor esfuerzo de instalación a la hora de trabajar dentro de un entorno de Edge, que es el que experimenta más el usuario. Perdón, me dejás picando una pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de ese data center totalmente opticalizado? Estamos cerca, pero todavía falta recorrer un camino muy importante, porque hay tecnologías, hay innovación, tenemos fibra del tipo OM5, hay un montón de desarrollos que son tecnologías innovadoras que nos pueden aportar soluciones a todo lo que se nos plantea como un desafío tecnológico a nivel de infraestructura, a nivel de medio físico dentro de un data center hecho. Te hago la misma pregunta. ¿Qué tan cerca crees que estamos de ese tipo de data center en donde está la parte de óptica, fibra óptica en todos lados, digamos? Yo diría que desde el punto de vista de la parte física, pues ya sí existen todas las soluciones desarrolladas para poder hacer ese tipo de conexiones. Yo creo que muchas veces el reto pasa tal vez por el costo de algunos de los equipos, lo que hace que no se pueda dar completamente el salto a la fibra óptica. No desde el punto de vista del medio, sino claro, desde el punto de vista activo tal vez. Pero otra vez, desde el punto de vista pasivo está completamente ya desarrolladas las soluciones que son muy fáciles de desplegar, que son escalables, que pueden cambiarse incluso algunas cosas ya en campo. Uno de los temas de la fibra óptica históricamente ha sido que es un poco complicada de instalar, o más bien no es tan fácil como el cobre, pero hoy en día con soluciones preconectorizadas ese reto ya está completamente superado. El tema es que se necesita tener un poco más detalle de algunas cosas para poder ofrecer la solución correcta y que no vaya a faltar nada, ¿no? Si no vamos a cargar 20 metros y después era 20,5, exactamente, ya no sirve. Porque antes yo cortaba y hacía todo el proceso en campo, hoy no, hoy viene todo preconectorizado, pero como tú dices, si resulta que el enlace es de 25 y lo que yo tengo es de 20, no puedo hacer nada. Es una idea interesante y esto de alguna manera va habilitando, por lo menos en mi cabeza se van habilitando escenarios nuevos de despliegue. En el caso, por ejemplo, de Schneider, digamos, hemos hecho algunas entrevistas y nos hemos familiarizado con data centers que están en lugares en donde antes no pensábamos que podía haber un data center. Contame un poquito por dónde puede pasar para quienes están trabajando en el sector en la parte de instalación, en la parte de provisión de infraestructura, las oportunidades. Ok. A ver, va en línea con lo mismo que dicen de la fibra óptica. O sea, hoy toda la infraestructura, mientras más preingenierizada esté, mejor, ¿no? Minimizar el trabajo en campo es fundamental, no solo por el tiempo de despliegue, sino también por las condiciones del sitio. O sea, ir a sitios que antes no iban a ser data center te genera un montón de condiciones de trabajo para hacer instalaciones que no permitirían desplegar un data center de forma tradicional. Para eso Schneider lo que tiene es una oferta de data center prefabricados en diferentes formatos, donde básicamente podemos desde hacer un shelter o un contenedor con todo el equipamiento IT o toda la infraestructura para albergar equipamiento IT dentro, desde racks, UPS, aire acondicionado y que sea simplemente un data center móvil plug and play, donde después uno le despliegue todo lo que sea cableado y activos. También existen soluciones de micro data center, le llamamos nosotros, que son un rack, y en el mismo rack ya tener el aire acondicionado, la extinción de incendio, las UPS, todo para después también cargarlo con activos.
Y eso nos lleva a casos, por ejemplo, hemos instalado un data center de tipo shelter en el medio de la cordillera, a 4.000 metros de altura, sobre una base antisísmica en la zona de San Juan. Y como anécdota, digamos, mientras había gente trabajando adentro, justamente conectando fibra, hubo un sismo y la gente que estaba afuera pasó el sismo y entró corriendo al data center a ver qué había pasado, a ver cómo estaba. Y los que estaban adentro seguían cableando la fibra y no se habían enterado que había habido un sismo, porque estaban sobre una base con amortiguadores antisísmicos y el data center no se movió. Entonces, esas son las cosas que nos llevan a nosotros a tener que desarrollar preingeniería, porque armar eso en ese lugar era imposible. O sea, había que llevar todo armado y simplemente montarlo. Eso es un poco la general, ¿no? Es importante saber que el negocio existe, quiero decir. Uno tiene que como que cambiar el mindset y decir, caramba, hoy puede ser interesante desplegar un centro de datos en un estadio de fútbol, en un centro de exposiciones como puede ser o lo que fuera, digamos. Ahí hay un montón de factores. Volviendo al tema de las aplicaciones, que es un poquito lo que está por encima y un poco lo que, como ustedes decían, regula todo, lo que sirve de foco para todo lo demás. Digamos, ¿qué tecnologías creen que en los últimos tiempos están ayudando a ir al mismo paso que van las aplicaciones? Les dejo las preguntas para los dos porque están en territorios conexos, por decirlo de alguna manera. A ver, hoy en día el problema fundamental no es solamente de qué aplicaciones o qué es lo que está mandando este negocio, sino entender cuál es el negocio del cliente. En base a eso yo voy a poder definir qué aplicación o qué tipo de arquitectura voy a tener. Hoy se está transformando mucho los negocios que antes estábamos acostumbrados a, bueno, necesito X cantidad de números de parte o kilos de fierro, software, etcétera, etcétera, a entender el por qué lo están utilizando. Entonces, si yo me centro desde la necesidad, dependiendo la vertical en la que yo estoy, voy a poder empezar a ver qué nutro al negocio desde ese lado. Si no, todo esto no tendría sentido y sería seguir procesando. Ahí se me empieza a mezclar un poco de inteligencia artificial, se me empieza a mezclar un poco de seguridad, porque todos estos dispositivos y todas estas cosas, de la misma manera de la infraestructura que tengo que tener, contemplar la parte antisísmica, tengo que ver cómo cerramos nosotros desde nuestro lado todo el borde que estamos conectando con sensores nuevos y qué aplicaciones corren y qué le va a hacer sentido a ese negocio. La mayoría de las veces, el ejemplo, nosotros siempre nombramos por ahí a veces el Levi's Stadium, que es el estadio que está todo con Aruba, y el concepto y le explicamos a los partners es, cuando pidieron Wi-Fi. La pregunta es, ¿para qué querés el Wi-Fi? Claro. Ahí empezamos con un montón de soluciones de betas de negocio que empezaron a demandar mi edge computing o mi arquitectura. ¿Por qué? Porque pensaron, ¿y cuál es tu cliente potencial? No sé, son los que tienen el abono. Bueno, pero Ramiro entró 9 veces al estadio y si hubiese comprado las 10 entradas ya tendría el pase. ¿Por qué no le regalás la 10ª con la condición que te compre el abono del año que viene? Y ahí empieza a demandar el negocio, pero para tener eso necesito algo de alta disponibilidad, liviano, que corra en el dispositivo del usuario final para poder empezar a generar el negocio. Entonces, creo que una aplicación que gobierne este mercado o este segmento del mercado no existe, sino simplemente existe según la cantidad de verticales y negocios que tengan los clientes. Perfecto, perfectamente definido. A ver, me olvidé la pregunta. No. Estábamos hablando de qué tecnologías, él lo replanteó, pero qué tecnologías estaban atendiendo estos desafíos que plantea y en el cual el data center tiene que ir al ritmo de lo que demandan las aplicaciones del negocio. A ver, primero lo que nosotros vemos es que hay tres grandes tendencias en lo que es modernización del data center. Uno es la evolución de las aplicaciones. Las aplicaciones evolucionan todo el tiempo. Ramiro hablaba de machine learning, de inteligencia artificial. Las aplicaciones son cada vez más distribuidas y cada vez más diversas. Sí. Y a su vez los desarrolladores empiezan a tener un rol mucho más preponderante en el ciclo de negocios. ¿Por qué? Porque el negocio le pide al desarrollador IT
que tener los features de la aplicación que van a hacerlo, le van a dar la ventaja competitiva de cara a la competencia. Claro. Entonces, eso lo que determina es que tecnologías como Software Defined Data Center, poder tener la capacidad de configurar y de administrar todo tu data center, y cada vez que, por lo menos yo diga data center, ustedes piensen es que el data center es anywhere, en todos lados. Poder administrar el data center de una manera rápida, sencilla, eficiente. Esa es una de las tecnologías que hoy está avanzando a pasos agigantados. Sobre eso, el multicloud, que si bien lo estamos hablando y lo estamos tocando como de borde, entendemos que hay en lo que es el data center distribuido, que cuando hablamos del data center del futuro en realidad no es el data center de hoy. El data center distribuido tiene 3 patas. El data center on-prem o el data center empresarial, el edge, como muy bien hablan acá los compañeros de panel, y el cloud. Y hay que estar muy atentos al flujo de datos entre esos 3 variables. ¿Pero por qué? Porque el negocio pide inteligencia a la hora de tomar decisiones, que era algo como parecido a lo que hablaba Ramiro. Entonces, de hecho, es algo que les quiero preguntar, te dejo terminar, dale. Pero para que lo vayan pensando, que es el factor inteligencia, en algunos casos será inteligencia artificial y en otros casos capacidad de adaptación, que tiene hoy en cada una de las soluciones, porque cuando hablas de inteligencia está a nivel, digamos, de la operación del data center, de la gestión del data center, pero también está a nivel de la infraestructura, la parte de optimización, el machine learning. Entonces sería interesante para que lo vayan pensando. Cuando hablamos de inteligencia, uno asocia rápidamente inteligencia artificial. La inteligencia artificial o las tecnologías de machine learning e inteligencia artificial están embebidas en paraguas mucho más grandes. Nosotros hablamos de poder dotar a los data centers de analíticos que les permitan a los clientes tomar las decisiones de negocio correctas. Claro. Entonces, esos analíticos tienen que ir desde el negocio hacia el data center. Entonces, entender cómo una aplicación performa y cuál es la conexión o la vinculación entre la performance de la aplicación y la experiencia de usuario y el negocio es importantísimo. Pero así también entender cómo las aplicaciones interactúan entre sí para poder segurizar ese flujo de datos en las aplicaciones y poder a la vez entender cómo mi infraestructura, cómo estoy utilizando mi infraestructura, tanto de cómputo, de storage como la red, para poder darle a la aplicación la infraestructura de cómputo, storage que necesita en el momento que necesita y así lograr eficiencia. Todo eso instrumentado desde herramientas que manejen el ciclo de vida de la aplicación en ambientes multicloud. Claro. Entonces ahí tenés la inteligencia que nosotros estamos viendo. Hay un tema del cual no estamos hablando cuando nos ponemos del lado de el desarrollador, que es el tema de DevOps y todas las formas en que hoy se está trabajando primero el desarrollo, el testeo y la provisión de las aplicaciones y cómo le llegan, digamos, al área de DevOps un montón de requerimientos relacionados con los fierros. Que antes el desarrollador, desarrollaba. Pero eso lo que está tendiendo ahora es a cada vez a desacoplarse más y que el desarrollador, lo que se entiende es que el desarrollador desarrolle contenedores y no le importe qué infraestructura está abajo y si la infraestructura está on-prem o está en la nube, porque también algo de lo que mencionaba Ramiro, el concepto de nube híbrida, que nosotros ya lo llamamos multicloud, porque el multicloud es mi nube privada más cualquier nube pública, que el desarrollador tenga la capacidad de desentenderse dónde va a estar corriendo la aplicación, porque de eso se encarga el área de IT y tenga la libertad de poder desarrollar y después el área de IT tenga la capacidad de poder operar independientemente de la capacidad que tiene on-prem o de la capacidad que tiene en la nube. Bien. A nivel de infraestructura, ¿en qué se manifiesta esta inteligencia que hoy van teniendo las soluciones? Y me imagino, ustedes corríjanme, pero el hecho de que esté esa inteligencia ya es per se una oportunidad de negocio interesante para quien está proveyendo la solución. Sí, a ver, es un desafío el tema de la inteligencia y le voy a agregar una capa también de seguridad a todo lo que es la aplicación, que porque lo vamos a discutir un poco más en detalle, asumo. Es un desafío muy importante el tema de la inteligencia, sobre todo en lo que son los data center edge y en cómo se acoplan toda la infraestructura a esa inteligencia que está basada como plataforma en algunos casos como una SDN, como bien mencionaban. Creemos que esa inteligencia es adaptable a todo lo que es la infraestructura a nivel de
de una opticalización de todo lo que es el cableado, el medio, el enlace físico que va a desarrollar toda esa comunicación de la capa lógica, por así decirlo, y cómo se adapta de forma inteligente esos cambios. O sea, poder trabajar un poco, vuelvo a ser reiterativo, con una tecnología más del tipo preconectorizada, teniendo en cuenta los detalles de cómo llevar adelante una instalación de este tipo. Todo lo que sea preconectorizado y adaptable e inteligente, con una capa de inteligencia también dentro de un enlace tanto óptico como de cobre, nos va a aportar la posibilidad de tener un crecimiento y ser flexibles dentro de ese medio físico que vamos a tener en un data center edge, con el principal motivador y desafío de que justamente lo podamos trasladar y mover sin ningún tipo de problema. La función de la infraestructura es asegurarse que la información esté disponible en el momento que se genera, que se requiere. Yo hablaba antes de que los centros de datos ahora se están instalando en lugares donde no se instalaban antes. Eso también quiere decir que probablemente no hay gente que esté dentro del data center. O sea, anteriormente... Buen punto, es un punto esencial ese. No hay quien vaya a solucionar un problema físicamente donde hay un daño, ¿no? Y sabemos que la parte física, hay estudios donde está demostrado que la parte física es la que más falla dentro del centro de datos o dentro de cualquier sistema de redes. Entonces, un poco poder habilitar también a través de la infraestructura un monitoreo de las variables, de las diferentes variables del centro de datos, energía, variables ambientales, algo de seguridad física también. Es importante poder tenerlo y hacerlo de forma remota, sin necesidad de que alguien esté físicamente en el lugar. Entonces, un poco el tema de inteligencia a nivel de infraestructura puede ser eso. Ayudar en esos lugares donde no hay personas que se encarguen de la operación del centro de datos y que yo pueda identificar cualquier problema que se pueda presentar a través de las diferentes herramientas que yo tengo. Específicamente podemos hablar de PDUs que controlan o que pueden ver temas ambientales. Puedo ver cómo está la temperatura. Sabemos que la temperatura es un tema crítico dentro de los centros de datos. Entonces puedo saber cómo está la temperatura, puedo dar accesos a las diferentes personas, puedo reiniciar equipos de forma remota cuando hay un bloqueo o algo así, justamente por el tema de temperaturas. Hay casos donde los equipos simplemente... Tenemos un caso de unos cajeros electrónicos o cajeros automáticos. Muchas veces, y dependiendo del lugar donde estén, estos cajeros se bloquean solamente por las temperaturas, altas temperaturas. Y es necesario hacer un reinicio, pero mientras en lo que yo envío a alguien a que vaya y revise, pues toma mucho tiempo, mientras que si yo me puedo dar cuenta que la temperatura está mal y que eso fue lo que causó el problema, yo puedo reiniciar el equipo sin necesidad de enviar a alguien. Entonces, otra vez, todas esas soluciones están enfocadas a asegurarse que la infraestructura funcione y cumpla su labor. Tal vez no se da mucho hacia el usuario, pero sí garantiza que lo que está ahí funcione como debe funcionar. Sí, para completar un poco y tomando en punto de lo que decían todos. A ver, se llama Edge Computer la charla, pero la realidad es que para todos nosotros las redes son híbridas, como ya mencionaron. O sea, está el cloud, está el Edge. Lo importante es que hay equipamiento, tanto activo como de infraestructura en todos lados. Y yendo a la inteligencia de ese equipamiento, esos equipamientos se conectan, ¿no? Y cualquier equipo que uno compra de infraestructura o de lo que fuese, tiene conectividad IP por lo general y da información. Y esa información ya nos pasó por encima, digamos. El formato original era que uno le daba visualización de esos datos al operador. El operador veía en tiempo real lo que estaba pasando. Hoy tenemos tantos equipos con tanta información que ya no hay un ser humano que los pueda mirar. Entonces, el paso siguiente que estamos viendo, por lo menos Schneider está yendo en esa línea, es la tercera capa que le llamamos de aplicaciones, analíticos y servicios, que es tomar toda esa información que dan los activos en línea, llevarlos al cloud, llevarlos a una nube, y de esa nube darle acceso a un servidor donde está corriendo un software específico para analizar esa información en tiempo real, proyectar a un formato Big Data, hacer tendencias de los equipamientos, de cómo están trabajando, y de esa manera compararlo con otros modelos de equipos similares instalados en varios lugares del mundo y empezar a determinar tendencias. Porque, por ejemplo, las mediciones de temperatura que tenemos de un montón de equipamientos, y puedo hablar de equipamientos
fuera de IT, por hablar de transformadores de media tensión, nos señalan que muchas veces sin llegar a una alarma, sin llegar a una falla, hay una tendencia lentamente a un aumento de temperatura que ningún operador, ni por mantenimiento, ni por visualización lo puede ver, pero que una máquina puede detectar y te puede permitir a vos anticiparte la falla. ¿Sí? Hoy no hay rutina de mantenimiento operador perfecto que te vaya a garantizar 100% de continuidad de servicio. Entonces, la información está, necesitamos equipamiento, hardware y software capaces de analizar esa información y predecir lo que va a suceder sin tener que llegar a la alarma. Esa es un poco lo que nosotros llamamos el tercer nivel de desarrollo o lo que estamos promoviendo como lo nuevo de tendencia. Y esto me imagino también sucede en la escala de los servidores, en la escala de los switches, los routers. Contanos un poquito cómo lo ven ustedes. A ver, para redondear un poco, que Sí. creo que estamos todos de acuerdo, lo que noto... Lo que noto es que no se pelean, quiero decir, vieron que se están complementando. Yo esperaba que se mataran acá arriba del escenario. Todavía no corrió sangre. 5 minutos, no pasa nada. Ok. No, viendo un poco qué es lo que está pasando, el cambio del Edge Computing y el Data Center también está pasando, o sea, lo traspolo también a la inteligencia artificial, la inteligencia humana y el recurso humano que me está pasando. ¿Okay? También está mutando las necesidades y cómo están capacitadas las personas para reaccionar a esas analíticas Claro. que me pueden dar previsibilidad o no sobre los riesgos que tengo y cómo puedo atacarlos para que sea lo más zero touch provisioning o como lo quiera llamar cualquier marca, poder armar una solución que realmente no sea reactiva como viene siendo normalmente. ¿Okay? Ahí es donde uno de los factores que también el Edge Computing sin querer nos aplica y nos pega en la parte de recursos humanos, podríamos llegar a ser. El otro problema que por ahí puedo llegar a ver, que lo junto con la parte que estuvimos todos de acuerdo del buen relevamiento de qué es lo que necesita el cliente, por ahí a veces las soluciones que tenemos que plantear, y por ahí tiro la pelota afuera, pero en Argentina no estamos tan desarrollados en la última milla para los temas de los enlaces. Entonces hay que ver cómo solucionar ese tema, que eso es más a nivel por ahí país, de cómo solucionar esa última milla que por ahí no tengo el enlace para darle el servicio que quiero, por más de que tenga la tecnología, el software y todo, no tengo manera de solucionar ese problema. Entonces, toda la arquitectura y todo lo bueno que podemos hacer cualquiera queda en foca cero. Sí, me imagino que sin la conectividad en lo alto de la cordillera no está bien establecida, no hay manera de hacerlo remotamente. Bueno, también es una oportunidad para quien encuentre la solución por fuera de las imposibilidades que tenemos de la infraestructura local. ¿Cuál es el caso de ustedes, de Cisco? Respecto de Estás la muy inteligencia. estás muy desatento. No, es que se Estamos van, hablando- se van tocando varios temas. Ellos estuvieron hablando de inteligencia. Sí, a ver, cuando arranqué la parte de la charla, o cuando mencioné la palabra inteligencia y escuchaba a nuestro compañero de Schneider hablar de cómo resuelven la parte analítica para darle valor al cliente de la infraestructura, de lo que pasa en la parte que no los activos, sino el resto de la infraestructura del data center, escuchaba de la misma manera en que otras compañías para resolver, o Cisco para resolver otras problemáticas, también utilizan la misma metodología. Entonces, voy a poner el caso de, sin dar marcas o productos, pero hacer foco en poder entender cuál es la experiencia de usuario. Porque estábamos hablando de la aplicación como centro transformacional de todo lo que viene atrás, que es el data center. Entonces, lo mencionaba al principio muy por arriba, entender cuál es esa experiencia de usuario a través de cómo está desarrollada la aplicación y cómo está performando la aplicación es importantísimo. Y poder tener una buena solución de APM o Application Performance Management que me vincule esa experiencia de usuario, que me vincule el resultado de negocio o los KPIs de la organización con cómo está trabajando esa aplicación, y a través de cómo está trabajando esa aplicación que rápidamente pueda detectar alguna desviación de performance e ir en 3 clics a encontrar la línea de código que me está generando ese problema de performance, habla de
una evolución de las herramientas analíticas de cara al negocio, que es lo que hoy los clientes están pidiendo. ¿De cuándo es este fenómeno? Porque es cierto, o sea, digamos, en una época podíamos pensar, no tengo performance, entonces hago un ticket porque no tengo performance o porque me está faltando almacenamiento, y era todo muy manual, hablamos de días para resolverlo. Hoy, merced a en parte la automatización, pero en parte la integración del feedback del negocio o más allá de la experiencia del cliente, esto se tiene que resolver en minutos porque estamos a un clic, hablemos de un Black Friday, estamos a un clic de perdernos la oportunidad. Mira, ¿Esto de qué tendrá? ¿hace ¿5 cuánto? años? ¿10 años? APMs en el mercado hay hace muchos años. Sí. Lo que se llaman los nuevos APMs, aproximadamente hace 6, 7, 8 años que están en el mercado, sin dar de vuelta nombres. Sí. Y lo que vos decías del Black Friday, te voy a contar una experiencia que me pasó a mí estando en un cliente en Santiago, en Chile. Estábamos yendo a presentar los resultados de una POC, de una solución de APM que tiene Cisco para lo que es la Data Center Multicloud. Sí. Y en el medio de la POC, en la sala de al lado, empieza a haber barullo, empieza a haber gente dando vueltas, y nuestro interlocutor, que era el gerente de desarrollo, lo llaman y sale. Por mi hija, llaman y sale. Vuelve a los 5 minutos, chicos, los tengo que dejar porque tenemos un problema con el carrito de compras del portal más importante de retail, uno de los más importantes de retail que tiene Chile. Entonces, ¿qué problema hay con el carrito de compras? Está caído. Entonces dijo, vení. Entremos a la aplicación que estaba mirando el carrito de compras, y lo que iba a ser un war room de 3, 4, 5 horas en donde el de base de datos dice, no, mira, mi tool de base de datos dice que la base de datos está performando bien. El de storage dice, no, yo estoy viendo mi storage y está bien. El de la granja de servidores dice, no, lo mío. Y se pasan la pelota. Y mientras tanto, el negocio es el que está caído. En 3 clics detectamos en la POC cuál era el problema y lo resolvieron, y salió en 20 minutos andando. Notable. Entre eso y la orden de compra pasó una semana. A veces hay que estar en el momento indicado, en el lugar indicado, pero le digo, ese es el valor que se le lleva a un cliente cuando empiezas a hablar de experiencia de usuario. Esta pregunta es para todos, porque cuando yo estoy haciendo las notas y voy y los entrevisto, me voy enterando de estas cosas, pero quedo con la sensación de que, hablaba recién de última milla, que la última milla comercial, el canal de valor agregado, el integrador, quien tiene que hacer el despliegue, quien provee la solución, no siempre tiene en cuenta esta sinergia que se arma entre más features o más posibilidades de inteligencia y mejores negocios, como bueno, el ejemplo que acabas de dar es sumamente gráfico, es una pregunta que cae de redonda. O sea, ¿qué falta para que tenga, digamos, esto un aprovechamiento mucho más cabal de parte, digamos, de los distintos canales? A ver, está cambiando todo en el ambiente de informática, y por ahí, si apunto a lo que es la última milla, tenemos que entender que el negocio tradicional, por ejemplo, y voy a hablar por ahí de una telco, viene siendo de una manera lineal, y le está cambiando también el negocio a ellos de cómo están viendo sus modelos a comercializar contratos, servicios que dan a sus clientes finales, ¿ok? Eso impacta directamente en el negocio. Hoy en día lo que está pasando es que la manera de vender informática o infraestructura, ya sea activo o pasivo, está cambiando. Ahora, seguimos teniendo... ¿Cuál es la diferencia? Yo escucho que todos venden soluciones. Ahora, cuando veo las cotizaciones son todo número de partes. Nadie ve cuál es la diferencia entre una solución y un número de partes o un conjunto de número de partes. Sí. Entonces, cuando empiezo a hablar con los partners o con el que estemos, acordate que si esto es una solución, lo que vos pusiste en estos números de partes lo tenés que hacer andar. Y ahí volvemos a lo que él por ahí decía, experiencia de usuario. Si yo no entiendo al cliente, nosotros antes, voy a ir un poquito más atrás, normalmente el data center antes, dependiendo la cantidad de kilos de hardware que tenía, eran las aplicaciones que corrían. Así es. Ahora nos cambió el juego y las aplicaciones me dicen cuántos kilos de hardware tengo que tener, ¿ok? Esto pasó exactamente lo mismo en el negocio a la hora de presentar una solución. Si yo antes vendía, él me decía, necesito procesar datos, y era como cuando me decían, trabajás en HP, necesito una notebook para mi mamá. ¿Y qué vas a hacer? No, Excel y Windows nada más.
no mucho más. Bueno, ok, llévate esta. Hoy en día tengo que entender qué es lo que vas a hacer y qué necesitas y qué quiere tu negocio para entender la experiencia de usuario. La experiencia de usuario se traslada a la necesidad del negocio y a veces no es vender algo muy volado, es simplemente ponerle inteligencia a lo que ya existe y poder poner los KPI que normalmente antes no se ponían y simplemente eran números de parte que despachábamos. Perfecto. Dame un segundo. Vayan preparando las preguntas porque cuando terminen de responder está la posibilidad, vamos a poner un micrófono a disposición de ustedes para que puedan hacer preguntas, aquellos que quieran hacer preguntas, bueno, levantan la mano y se le acerca un micrófono para que podamos interactuar. Sí, ahora sí. Tomando lo mismo respecto del canal y las posibilidades o los desafíos que tiene un canal hoy para vender data center, para vender IT en general, es exactamente eso. Hace rato que hicimos el cambio a venta de soluciones o deberíamos haber hecho el cambio a venta de soluciones. Ahora, para generar una solución, si uno tomara 10 horas hablando con un cliente, son 8 para entender el porqué, el problema del cliente y dimensionar esa solución, y 2 para armar el listado de partes. Finalmente, el listado de partes puede conformar una solución si y solo si entendimos para qué el cliente lo va a usar y, más importante todavía, entendió el cliente qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer con lo que le estamos dando. O sea que estamos hablando que después viene el entrenamiento, después viene o paralelamente. Yo diría que en esas 8 horas de entendimiento, el entendimiento de los dos lados. Es el que provee y el que compra, ¿no? Porque el que compra muchas veces no sabe, está pidiendo algo, pero no está seguro si eso es lo que necesita. Claro, claro. Y nosotros muchas veces tenemos ese rol de asesorarlo por experiencia de haber hecho lo mismo o algo parecido o algo totalmente diferente que le sirve más Tal cual. a ese cliente. Entonces, los canales hoy tienen que tomar ese rol activo ineludiblemente. No hay forma de no hacerlo hoy. En cualquier reunión uno tiene que escuchar y dar su aporte intelectual antes de poder poner un equipo, un número de partes arriba de la mesa. Y para eso, bueno, los fabricantes o los que por ahí tenemos que empujar esa red de canales, estamos buscando darles herramientas y no solo capacitaciones, sino más que nada herramientas. Herramientas de software, herramientas de aplicativos que les permitan ser autónomos. O sea, ese tiempo es precioso, ese tiempo de negociación o de entendimiento. Si hay que ir y venir con el fabricante, el negocio se pierde probablemente. Claro. Entonces, esa autonomía es fundamental y es el desafío de las dos partes, canal, fabricante, llevar ese nivel para arriba. Pasamos No, cortito, pues ya estamos llegando a las no, postrimerías. algo importante, que ahí es lo que los partners cuando empiezan a evolucionar, se empiezan a dar cuenta la oportunidad de nuevos negocios, de la capacitación de esas herramientas, Claro. dar soporte de esas herramientas, que no siempre el soporte ideal es el que te da la marca. ¿Por qué? Porque cuando hay un incidente o algo por el estilo, el primer teléfono que suena es el del partner. Sin ninguna duda, claro. Entonces ahí es donde se empieza a transformar en una solución que brinda el partner, porque independientemente de la infraestructura, aplicaciones, herramientas que le da, hay un servicio que pueden vender. Ahora, si no hacemos el músculo desde el partner para brindar ese servicio, va a seguir corriendo número de partes. Eso es así. Yo me quedo con la parte de especialización del canal. Estudiar. Sí, pero es algo que nosotros como fabricantes hacemos la mitad del trabajo. O sea, yo puedo crear la solución la mejor, pero finalmente no somos nosotros quienes vamos e instalamos e implementamos. Específicamente la parte de infraestructura es así. ¿Y a qué me refiero? Ha habido muchos cambios, como hemos discutido a lo largo de todo esto. Entonces, y doy ejemplos muy claros. El cable que yo utilizo en un centro de datos donde hay aire acondicionado, todas las condiciones están dadas, no es el mismo que voy a utilizar en otro lado, por ejemplo, donde hay altas temperaturas, humedades, polvo, una cantidad de cosas. Entonces, ¿por qué digo que es importante la especialización? Porque yo tengo que decirle a él que ese producto existe. Antes probablemente nadie se preocupaba por eso. Hoy en día sí es importante, existe, y para que todo lo que todos estamos proponiendo aquí funcione, pues la base, que es la infraestructura, debe ser la adecuada. Entonces el tema de la especialización, de apoyar al canal, eso también crea nuevas oportunidades para ellos. Me quedo con eso.
yo retomando un poco el origen de la pregunta de la última milla y lo que comentaban un poco todos, quiero contar una experiencia que tuvimos en Furukawa, desde Furukawa, en un proyecto aquí en Argentina donde hubo varias fábricas implicadas en ese proyecto, que fue un despliegue de Data Center Edge en las distintas provincias de Argentina. Y ahí había un desafío muy importante porque el cliente final planteó la necesidad de, bueno, quiero este modelo, ok, pero este modelo no lo podemos colocar como Data Center Edge en el mismo lugar que en zona norte o en la región norte de Argentina y en la región sur, porque había diferencias de temperatura, de ambiente, un montón de componentes que hacía que ese Data Center Edge sea distinto en su composición. Ahí hubo que hacer un trabajo muy fuerte de cara a lo que es los partners, afianzar todo lo que es el conocimiento y diseñar, desde Furukawa nos tocó el desafío de diseñar una solución distinta para cada Data Center Edge en el sitio que se colocaba. Desde el diseño de una fibra óptica particular para ese lugar hasta lo que está dentro de ese Data Center Edge. Entonces todo ese desafío que se nos plantea a nosotros también se le plantea a los partners, a los canales, a los instaladores, a los clientes finales. Y creo que forma parte del desafío de trabajar Data Center Edge, trabajar la última milla, que todavía falta un desarrollo importante a nivel de determinados lugares en lo que es en el país, despliegue de 5G, varias tecnologías que de a poco están invadiendo y acompañando mucho lo que es el final, que se va a traducir en una experiencia buena para el cliente. Sin duda. Es el core del negocio y, como mencionaban, el fuerte de esto. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta? Levanten la mano los que quieran hacer preguntas. Allá tengo una, tengo dos. Allá, a ver, levanten la mano. ¿Quién estaba por allá? Allá. Y luego venimos aquí. ¿Qué tal? Es más que nada una curiosidad la que tengo para el chico ahí del medio. No sé para qué empresa trabajás. Vos hablaste de que hicieron un deployment de un data center en el medio de la cordillera. Y la curiosidad que tenía es, ¿cómo lo conectaron? ¿Hicieron un tendido o fue vía satelital? Ignacio, perdón, trabaja, él está en Schneider Electric. Ok. Ahí me corresponde presentarlo porque si no... Gracias. A ver, puntualmente ese cliente es una telco, así que esa era una estación de repetidor y tenía su propia antena, así que era todo satelital. Pero, digamos, podría haber sido tranquilamente tendido de fibra. Normalmente lo que hemos trabajado en otro proyecto también en la cordillera y normalmente todo eso es satelital. ¿Sí? Hemos hecho despliegue para televisión digital también de contenedores de data center, también por comunicación digital. Claro, es lo que me termina haciendo por ahí más sentido por la cantidad de kilómetros y lo difícil que sería hacer un tendido por ahí. Pero siempre tengo estas curiosidades, ¿no? Porque acá en Argentina, como mencionaron ustedes, tenemos ese impedimento. Lo que ustedes decían es, la milla extra que falta es ponerle un poco más de pila a la velocidad de la conexión, ¿no? Y por ahí también la curiosidad que tengo es qué bandwidth y qué disponibilidad estás consiguiendo ahí. A ver, era relativamente bajo, pero puntualmente, esos casos puntuales hoy en Argentina son para servicios locales, ¿sí? Son propios de cada cliente, con lo cual estamos hablando de poca potencia y un ancho de banda relativamente bajo, ¿no? No estamos hablando de repetir streaming o consumo masivo, ni mucho menos. Para eso claramente falta una infraestructura, como se dijo, y se está desarrollando también en forma local. Yo soy consciente, por ejemplo, en Tierra del Fuego se está planteando un desarrollo de fibra, pero eso es algo que te implica una inercia hasta que lo desarrollás muy, muy violenta, con lo cual hoy estas aplicaciones remotas, bien remotas, las que estamos hablando, son de anchos de banda muy bajos. Después tenés todo lo que es dentro de la ciudad, que también son Edge Data Center, y ahí sí te colgás sobre una red de fibra, ¿no? Y también estamos hablando de contenedores o micro data center o lo que fuese, digo. No deja de ser Edge sobre fibra. Me gustaría, teníamos una pregunta por aquí, acá.
y es la última porque ya estamos casi sobre el cierre. Aquí. Buenas, ¿qué tal? De cara un poco a lo que comentaban, sobre todo Schneider, no, creo que fuiste vos, de Panduit. Sí, la opticalización, digamos, integral de un data center. Furukawa. Ahí va. Sí. ¿Cómo imaginan todo lo que es tecnología de transporte de energía por fibra óptica? O sea, tecnologías de Power over Ethernet, por ejemplo. Es muy importante esa pregunta porque es un desarrollo y una innovación. Ya hay estudios físicos hechos más en los países del norte donde se está estudiando y se está ensayando físicamente cómo hacer un transporte de energía por los pelos de fibra. Hoy el PoE se resuelve con lo que es la tecnología tradicional de lo que es el cobre, por señal eléctrica, pero se está desarrollando y se está trabajando a nivel de innovación para hacer esa transmisión a través de la luz de energía. Sabemos que en la década que estamos viendo y demás, el principal hito de la historia fue la fibra óptica porque fue el que marcó un antes y un después en las transmisiones. Los cables ópticos, la transmisión de la luz a nivel físico rompió con un paradigma que veníamos de cables eléctricos. Creo que el segundo paradigma que se va a terminar de romper es esa transmisión de energía a través del pelo de fibra. ¿Pero eso se ha logrado al día de la fecha? Hay estudios, hay demostraciones físicas que sí, pero hoy por hoy los fabricantes no tenemos una solución para ofrecer. Comercialmente una solución. Exactamente. Claro, pero de cara a tener, digamos, un data center. Se está yendo hacia ese sitio a nivel tecnológico, pero no solamente para un data center. Pensar transportar energía por fibra óptica, ¿qué te va a dar, aparte de un data center? Sí, no, es un mundo completo. Claro, o sea, creo que para llegar al data center con energía va a ser para aplicaciones que van a ser más particulares que requieran ese PoE a través de la luz. Pero creo que el desafío está planteado a nivel de energía a través de fibra óptica a mayor escala que un data center. Creo que es algo más fuerte. Sí, igual no me entra en la cabeza cómo puede ser que por un haz de luz se transmitan un pulso electromagnético. Energía. Claro, de alguna forma. Hace muchos años tampoco entraba en la cabeza cómo transmitir datos a través de la luz en la fibra, con lo cual es un desafío, pero es un fenómeno más físico. Yo lamento que nos están apurando acá con el cierre. Yo quiero agradecer las preguntas del público. Lástima que no tuvimos unos instantes más, porque de alguna manera hay un montón de temas dando vuelta que están en el día a día. Y entonces, si ustedes van a otros paneles, pregunten, porque eso está bueno. Y quiero agradecerles a ustedes la precisión con la cual han ido desplegando cada una de las ideas, porque me da la sensación de que hay tanto para decir y que justamente separar la paja del trigo, lo que es marketing de lo que realmente se puede hacer. Yo me quedo con dos cosas, que es escuchar al cliente y que el cliente pueda escuchar al partner, porque esa es la otra, o sea, que el cliente no esté cerrado, y estudiar en la especialización y bajar y poder especializarse en una solución, y de última se trabajará, digamos, con el resto del ecosistema de partner. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, y los invito a seguir participando de Pulso IT.